Buenos días, chicos. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profe, buenos días. Buenos días, muchas gracias. Ok, vamos a empezar la clase. Cada vez menos gente. Bueno, veamos si ya se conectan. Hay problemas con el aula virtual, así que déjenme ver si ya funciona. No. Por suerte, en los apuntes de ayer en unas diapositivas. Déjenme ver si ya se actualizó. Arreglos. Ok, voy a actualizar eh, la presentación del capítulo de arreglos para que tengan lo que yo voy a mostrarles. Ok. A ver. ¿Cómo se abre? A ver, compartido. Listo, ya está compartido. O digamos que actualizado la presentación porque le agregué unas 4 diapositivas relacionadas con lo que vamos a ver ahora, que era básicamente práctica, ¿no? Vamos a hacer prácticas. A ver qué me escribe, ¿no? Ya. Entiendo que ha habido. No entiendo muy bien qué escribió aquí Ramiro. Está una imagen, parece. Pero bueno, de lo que veo, me dicen que tienen, claro, hay problemas con la plataforma, entonces algunos no han podido subir a tiempo el deber, así que sí, voy a extender el tiempo de entrega hasta mañana, ¿ya? Así que si me da un segundo. Lo otro no te entiendo muy bien. Ah, pero no puedo ahorita. Sí, bueno, lo haré después. Sí, si me olvido, recuérdame ya, por favor. A ver. Ah, ya, sí, eso era de la plataforma, me decía Ramiro. Ok, no sé por qué se imprimió así. Bueno, listo. Entonces, ¿por dónde empezamos? Tengo dos cosas que quería. Sí, ejercicio de vectores. Ok, les voy a compartir la pantalla. Veamos que no haya nada que no necesiten ver. A ver, soporte. Listo. Mm, Ahora sí. Casi, casi. Ok, entonces vamos a hacer este ejercicio que está planteado en el aula virtual. Déjame ver si ya funciona. No. Y que plantea lo siguiente, ¿no? Nos dice que vamos a hacer el cifrado de un vector. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado el concepto de cifrado
o aunque menos riguroso, el de encriptado, ¿no? Encriptar, ¿no? Es un verbo que se usa, pero no es tan correcto, ¿no? Lo correcto es decir cifrado, ¿no? Cifrado de información, ¿no? Lo que ustedes seguramente han escuchado hablar de encripción o encriptado, ¿no? Que no es otra cosa que coger información y cambiar su representación de manera que si alguien la intercepta, pues no puede entenderla, ¿no? Si ustedes quieren proteger un archivo, si quieren proteger un mensaje, un mecanismo para hacerlo es cifrar el mensaje, ¿no? Utilizar criptografía para cambiar su representación, ¿no? Y de esa manera evitar que alguien que intercepte el mensaje pues lo entienda. O sea, alguien que se robe su archivo, que tenga el archivo, pero como está cifrado, no puede abrirlo como normalmente lo haría el dueño del archivo, ¿no es cierto? Y pues al leerlo, pues simplemente no se entiende. ¿Ok? Entonces, hay formas muy sencillas de cifrado, las básicas, que digamos que se empleaban en la antigüedad, ¿no? Luego han ido avanzando hasta ser bastante más complejas y por lo tanto más seguras, ¿no? Entonces el cifrado no es otra cosa que coger y cambiar, como digo, la representación. Ustedes a lo mejor en el colegio, bueno, al menos yo lo hacía, no sé, ahora eh, con tanta tecnología quizás ya no sea tan común, ¿no es cierto? Por ejemplo, eh, una forma de hacerlo sería, qué sé, imaginen que quieren transmitir la palabra casa, ¿no? De manera segura, ¿ok? Entonces, para hacerlo, ustedes, luego de cada sílaba o luego de cada letra, eh, insertan un carácter, ¿no? Un carácter que ustedes deciden, ¿no? Por ejemplo, la X. C, X, A, X, S, X, A, X. ¿Ya? Entonces, si la persona a la que le van a enviar, ¿no? Y que es la única que debería leer o entender este mensaje, si sabe esta reglita que nos inventamos, que luego de cada carácter hay una X, ¿no es cierto? Cuando le llegue este mensaje, ¿qué hará? A ver, para entender, voy a borrar cada X, voy a borrar cada X. Ah, y este es el mensaje original. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo elemental de juguete de en lo que consiste la criptografía o el cifrado de datos. Evidentemente, esto es súper sencillo porque pensando un poco, un atacante, ¿no es cierto?, que está mirando ese mensaje podría darse cuenta de que hay demasiadas X y lo primero que hará es quitarlas para descifrar el mensaje y lo encontrará, ¿no? Pero bueno, para el ejemplo está bien. Para ilustrar el concepto de cifrado está bien, ¿no? Entonces, en este problema queremos cifrar un vector, como lo hemos visto en este ejemplo, pero aplicando otra técnica, ¿no? Otra técnica que también es súper básica, elemental, pero que nos sirve para practicar con vectores, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice? Vamos a cifrar un vector. Y para ello vamos a realizar un programa que permita cifrar los elementos de un vector numérico, ¿no? Entonces, lo primero es que nuestro vector va a tener solo números, ¿no? Entonces, de esa manera quizás se simplifica un poco el problema, ¿no? Porque cuando tenemos vectores con caracteres es un poquito más complejo, como ya lo vamos a ver más adelante en el ejemplo que hagamos. ¿Ok? Entonces, vamos a cifrar un vector numérico por medio del desplazamiento de sus elementos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué se refiere eso, no? A que la palabra original, bueno, en este caso estoy utilizando letras, pero supongamos que quiero transmitir un vector, un número súper secreto que no quiero que nadie entienda. Imagínense que el número es 1356, ¿ya? Entonces, otra forma de cifrar ese vector, de protegerlo, es desplazar sus elementos, ¿no? Por ejemplo, los voy a desplazar dos posiciones. Entonces, si los desplazo dos posiciones, miren, el último, ¿sí? Como ya no lo puedo desplazar más a la derecha, entonces va a regresar acá a la izquierda, una, ¿sí?, posición,
y 2 posiciones. ¿De acuerdo? Entonces, el vector desplazado luciría más o menos así. A ver, ¿cómo sería? 5, 6, 1, 3. Algo así, ¿cierto? Entonces, el 1 desplazado 2 posiciones sería una posición, 2 posiciones. Entonces, la nueva posición del 1 sería esta, ¿no? La tercera en el vector, que es lo que tengo aquí. ¿Sí? La nueva posición del 3, si lo desplazo 2 posiciones, sería 1, 2, la última. ¿De acuerdo? Entonces el 3 estaría acá. El 5, si desplazo 2 posiciones, comería una hasta aquí y regresaría acá 2. ¿De acuerdo? Entonces la nueva posición del 5 sería la primera y la nueva posición del 6 pues sería luego del 5 también. ¿De acuerdo? Entonces ese es otro mecanismo de cifrado que si el usuario, la persona que recibe este vector cifrado, sabe que para descifrarlo simplemente lo que tiene que hacer es desplazar hacia la izquierda 2 posiciones, pues la comunicación podría ser segura de esta información. ¿De acuerdo? No sé si está claro ese planteamiento. ¿Sí? Lo que queremos hacer es recibir un vector de un tamaño determinado, ¿sí? En este caso 4, y desplazar los elementos de ese vector una cantidad de posiciones dada. ¿De acuerdo? En este caso lo hemos desplazado 2 posiciones. Entonces, en el proceso de cifrado, este se conoce como el vector original o como la información original o la información en texto claro, sin cifrar. Y este de acá se conoce como el vector cifrado, ¿sí? El vector protegido, no sé, el vector cifrado, ¿de acuerdo? Entonces, y otro concepto fundamental es del de la clave. O sea, ¿cómo alguien eh, puede descifrar este vector? Sabiendo la clave. Y en este caso, la clave es el número de posiciones que se desplazaron. ¿Sí? Si quien recibe este vector cifrado sabe la clave, es decir, que el desplazamiento es 2, entonces puede descifrar este vector simplemente desplazando 2 posiciones a la izquierda, el vector cifrado, ¿no? Entonces, si este 1 desplazo a la izquierda 2 posiciones, va a estar acá. Si el 3 desplazo 2 posiciones a la izquierda, va a estar acá. Es decir, como el vector original. ¿De acuerdo? Está claro lo que acabo de explicar. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? Ok, entonces lo único que planteamos aquí es coger este vector que recibo por teclado y desplazar sus elementos hacia la derecha un número de posiciones dado. Nada más. ¿Ya? Coger el vector en claro y cifrarle para obtener el vector cifrado. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué nos dice? Realizar un programa que permita cifrar los elementos de un vector numérico por medio del desplazamiento de sus elementos, si quieren aquí, hacia la derecha. ¿Ya? El vector tendrá una dimensión máxima de 10 elementos, pero su programa le permitirá al usuario ingresar el número de elementos que se ingresan al vector no cifrado en texto clase. ¿Ya? Bueno, aquí está un poco raro, ¿ya? Entonces, máximo 10 elementos, ¿no? Si luego el usuario quiere ingresar más de 10, pues tiene que darle un error, ¿no? Entonces, obviamente el programa debe pedirle al usuario, ¿sí? Ingresar el número de elementos del vector original o no cifrado o del vector en texto claro, como quieran llamarlo. Además, se debe validar que el número de elementos del vector no pase de esos 10 elementos. No pase de 10. Está bastante redundante el planteamiento, pero bueno. El programa debe solicitar al usuario, por lo tanto, la dimensión del vector a cifrar, ¿sí? Es decir, el número de elementos del vector. ¿Ya? ¿Qué más tiene que ingresar? La clave, ¿sí? Que es el factor de desplazamiento, es el número de posiciones que se va a desplazar cada uno de los elementos hacia la derecha. Esa se llama clave.
¿De acuerdo? Y finalmente, el programa debe pedirle al usuario cada uno de los elementos del vector. En texto claro. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, planteemos como siempre un ejemplo. ¿De acuerdo? Tenemos un vector de dimensión 5 y clave 6. ¿Ya? Bueno, pongamos y clave, ¿cómo le llamamos? Y clave, sí, clave 6. ¿De acuerdo? A ver, pongamos mejor y clave 4. 3. Ya para que sea fácil. Ya. Entonces aquí, déjenme ver si tengo aquí, no. Aquí tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Voy a abrirme mejor un Excel porque es más fácil trabajar en Excel para este ejercicio. Voy a abrirme una hoja de Excel y lo vamos a resolver. Profe, buenos días. Yo tenía una duda con ese ejercicio. Es Sí, que no entendía por qué al momento en el que ponía la clave, ponía número 6 y se desplazaba dos espacios y no entendía por qué. De lo que revisé ya, ayer, no entendía por qué cuando se pone 6 se desplazaba dos y no sabía cuál era el patrón en sí que había que seguir. ya. Sí, sí, eso justamente lo vamos a decidir o a deducir en este momento. ¿Ok? Poniendo un ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, dibujemos aquí las posiciones, ¿no? Posición 0, 1, 2, 3, 4. Ya. Esas serían las posiciones de un vector de tamaño 5. ¿Sí? A ver, insert. Ya. Espero que se vea. Ejemplo. Vamos. Ya. Ya. El vector en texto claro le vamos a llamar vector original. ¿Ya? Vector original que va a tener una dimensión que le vamos a llamar dim. ¿De acuerdo? Y también vamos a tener un vector cifrado, ¿sí? Que va a tener una dimensión dim también, la misma dimensión. No estamos cambiando la dimensión de los vectores, simplemente que va a tener los elementos del vector original, pero desplazados. ¿De acuerdo? Y además vamos a tener una clave que le vamos a llamar C y listo. Entonces, en el ejemplo nos vamos a plantear un vector original y un vector cifrado que van a tener una dimensión igual a 5. ¿De acuerdo? Entonces, el vector original, bueno, aquí estamos dibujando las posiciones. Déjenme mover esto aquí uno más. Ya. Aquí vamos a tener el vector original, ¿cierto? El vector original, imaginemos que tiene el número que habíamos comentado, ¿no? Bueno, otro número, 5, 3, 7, 8. 5, a ver, perdón. 5, 3, 7, 8. 7, 8, 0. ¿Ya? Da igual porque lo único que voy a hacer es girarles. ¿De acuerdo? A ver, esperemos que piense. Vegana le puse color, ahora se quedó pensando. Ya. Luego este otro. Listo. Este va a ser mi vector original. E imaginemos que en nuestro ejemplo la clave es 6, como habíamos planteado, como había planteado el compañero. No empecemos con 6, sino con 3. Ya, quizás esa sea más útil. Y luego hacemos con 6, ¿ya? Vector cifrado. Entonces, el vector cifrado, si es que la clave es 6, es 3, ¿cómo luciría? Miren, en este caso, el 5 lo voy a mover 3 posiciones, ¿no es cierto? 1, 2, 3. ¿No? Entonces, ahora el 5 estaría aquí, ¿ya? El 3, si lo muevo 3 posiciones, ¿a dónde estaría? 1, 2, 3. El 3 estaría acá. Listo. ¿Ya? Ahora el 7. Entonces, miren, con estos dos estuvo fácil, ¿no es cierto? De la posición 0, el 5 pasó a la posición 3 y el 3 de la posición 1 pasó a la posición 4. ¿No? Entonces, miren que la clave está en determinar cuál es la nueva posición. ¿Ya? Al inicio era el 0, luego
en el cifrado es la posición 3. Entonces lo único que hice fue sumarle 3. A la posición original le sumé 3 y esa es la nueva posición del elemento 5. El elemento o el valor 3, ¿no es cierto? Que está en la posición 1, le sumo 3 y ahora está en la posición 4. ¿De acuerdo? ¿Está hasta ahí claro? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces si ven que para desplazar, en este caso, esos dos elementos del vector, lo único que tengo que hacer es coger su posición, sumarle la clave, sumarle 3, y, y esa es la nueva posición. Ya está, ¿no es cierto? Ya, pero ahora viene el problema, ¿no? O la dificultad. ¿Qué pasa con el resto de elementos? Miren, aquí, de la posición 2, ¿cierto? El elemento 7 quiero moverle 3 posiciones. 1, 2. Hasta aquí voy 2, pero me falta 1. Si ya no me puedo ir hacia la derecha porque el vector tiene 5 elementos. Y hasta aquí ya llegué al final. ¿No? Entonces el 7 quiero mover 1 posición, 2 posiciones. Y el siguiente movimiento sería, sí, como si esto fuera un círculo, ¿no es cierto? Como si estos números estuvieran en círculos. Sería hasta acá. ¿De acuerdo? Entonces, la nueva posición del 7 que estamos analizando aquí, ¿sí? Si le muevo una posición, 2 posiciones y 3 posiciones, ¿sí? Sería aquí el 7. ¿De acuerdo? A ver, ahí sí. ¿Está claro eso? Está claro que si yo quiero desplazar el 7, ya no puedo irme más acá porque el vector tiene 5 elementos nada más. ¿Sí? Y moverme hasta una posición 5 sería agrandar el tamaño del vector y eso no tendría sentido en este caso. ¿De acuerdo? Al compañero que me preguntaba hace un momento, no sé si con eso se responde tu inquietud. Sí, profe, con 3, pero con 6, ¿cómo sería vuelta? Ya, ok, perfecto. Ya le hacemos con 6. Porque es igualito. Listo. Terminemos este y le hacemos con 6. Ya, con 8, lo mismo, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, el 8 iría aquí y el 0, pues, tengo que moverle una posición, empezaría desde el inicio. 1, 2, 3. ¿Sí? El 0 iría aquí. ¿De acuerdo? Entonces, el vector cifrado, si tengo este vector original y la clave 3, el vector cifrado sería este. ¿Sí? Entonces, antes de hacer el otro ejemplo que plantea el compañero, ojo con lo siguiente, que tenemos dos casos. Un caso sencillo en el que lo único que, para averiguar la nueva posición de un vector, lo único que necesito hacer es sumar a la posición original el valor de la clave. Y al hacerlo, ya obtengo la nueva posición en el vector cifrado de esos elementos, ¿no? 0 más 3, 3. 1 más 3, 4. Esa es la nueva posición del vector, del elemento 3. Y tengo otro caso, ¿sí? Que es el que me va a causar problemas aquí, que es aquel en el que, claro, la idea es identificar también cuándo ocurren esos dos casos, ¿no? El primer caso o el segundo caso es aquel en el que podría intentar sumar la clave, ¿sí? A la posición original del elemento, ¿no? ¿Qué pasa? 3 más 2, 5. El problema es que la posición 5 en el vector ya no existe, ¿sí? Porque la indexación va del 0 a 4. ¿De acuerdo? Entonces, el primer caso es aquel en el que al sumar a la posición original la clave, ¿sí? No supero en este caso el valor 4, es decir, la dimensión que es 5 menos 1, ¿sí? 5 menos 1 me da 4. Entonces, el primer caso, ¿cómo lo identifico? ¿Sí? Si al sumar a la posición original la clave, es decir, 0 más la clave, ¿sí? Eso es menor, ¿no es cierto? O igual a 4, pero en este caso, ¿por qué es 4? Porque es la dimensión menos 1. ¿Sí? Si ocurre eso, 1 más 3 es menor o igual a 5 menos 1. ¿Sí? Si ocurre eso, entonces la nueva posición del vector es igual a la posición actual del vector más la clave. ¿Sí?
Entonces, la nueva posición del vector en este caso sería la posición actual, que es 0, más la clave, que es 3. ¿Sí? Y la nueva posición en el segundo caso sería la posición actual, es decir, 1 más la clave. ¿De acuerdo? Sí, supongo que es un poco confuso, un poco difícil de verlo. Luego tendrán tiempo de analizarlo, pero, pero es así, ¿no? Sí, lo único que estoy haciendo es sumar o identificar uno de los casos, ¿no? En el que al sumar la posición original más la clave, ¿sí? El resultado es menor que este numerito de aquí, que este índice de aquí. Y este índice de aquí no es otra cosa que la dimensión del vector menos 1. ¿Sí? La dimensión del vector menos 1. ¿Ya? Entonces, si al sumar la posición original del elemento más la clave, ¿sí? El resultado es menor que la dimensión menos 1, entonces la nueva posición se calcula simplemente sumando la posición antigua más la clave. ¿Sí? Y eso ocurre tanto en la posición 0 como en la posición 1 de este ejemplo. ¿Sí? Tanto en la posición 0 como en la posición 1. Ya. Ahora, el problema, como decía, viene cuando al sumar la posición original, recuerden que esto es posición. El problema viene cuando al sumar la posición original más la clave, yo ya me paso de este valor. ¿Sí? Este valor ya no es, ya es superior a la dimensión menos 1. ¿Sí? Entonces ahí vamos a ver qué operación vamos a tener que hacer. ¿Ya? Ahora planteemos el ejemplo que decía el compañero, ¿no es cierto? Pues control C, control B. ¿Sí? Imaginemos que tenemos un vector con dimensión 5, pero con clave 6. ¿De acuerdo? Tenemos los mismos datos, solo que va a cambiar el vector cifrado. ¿Sí? El vector cifrado, vamos viendo, ¿no? Quiero desplazar 6, ¿no? Entonces el 0. 0 más 6, ¿cuánto me da? 6. 6 es mayor que la dimensión menos 1. ¿Sí? 6 es mayor que 4, evidentemente. Entonces, ya no es simplemente sumarle 0 más 6 y obtener la nueva posición, ¿no? Vamos viendo qué pasa con el 5 si le desplazo 6 posiciones. 1, 2, 3, 4, ¿sí? ¿Y cómo me muevo a la quinta? Me regreso. 5, 6. Entonces, la nueva posición del 5 va a ser esta, ¿sí? Porque me desplacé, digamos que me di 2 vueltas. Bueno, una vuelta y un poco más. Pues por eso regresé al 2, ¿sí? Y el 3, pues obviamente, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la nueva posición del 3, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿no? El 7 obviamente va a estar acá, el 8 va a estar acá, el 0 va a estar acá. ¿De acuerdo? ¿Mi compañero Mateo? ¿Ya, Sí, profe. Sí, ya está claro? sí, es que Sí. no pensaba que 6 iba a ser, o sea, el número de desplazamientos, porque decía clave, entonces ahí me confundí. Pero ahorita ya entendí. Ah, ya, ok. Sí, sí, la clave en este ejercicio en particular es la magnitud del desplazamiento, o lo que se conoce también como el factor de desplazamiento. ¿Sí? Este mecanismo de descifrado es muy conocido cuando se aprende cuando se estudia la criptografía. ¿Sí? Eh, ahora mismo no recuerdo el nombre, ¿sí? Pero es bastante famoso, ¿no? Es súper sencillo porque así se empieza aprendiendo los algoritmos de cifrado. ¿Ok? Y ya está, ¿de acuerdo? Entonces, ya. Ahora, este análisis que hemos venido haciendo aquí, tenemos que generalizarlo, ¿no? Porque esto me sirve para este ejemplo en particular, pero resulta que en el problema yo puedo tener un vector de cualquier dimensión. Bueno, en realidad de cualquier dimensión hasta 10, ¿ya? Pero así como lo hago hasta 10, podría tener 20 o 30, lo que sea, ¿no? Entonces necesito generalizar este análisis, ¿de acuerdo? Eh, entonces,
Lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de entender, ¿no es cierto?, qué es la dimensión del vector. ¿Sí? La dimensión del vector es el tamaño, ¿no es cierto?, el número de elementos que va a tener ese vector. ¿Sí? Y para identificar a cada uno de los elementos del vector, nosotros vamos a utilizar una variable i, ¿no es cierto? Recuerden, una variable contadora que me va a servir de índice para referirme a cada uno de los elementos del vector, ¿no? Como el vector puede tener cualquier tamaño desde 1 hasta 10, pues evidentemente necesito una variable que me permita identificar a cualquiera de esos elementos, ¿no? Entonces va a ser la i. La dimensión, voy a ponerle con rojo las variables. La dimensión la vamos a identificar con el nombre dim. La clave con la letra C, va a ser la variable C. Y los vectores original y cifrado que van a identificarse de esa manera. ¿De acuerdo? Cuando los declaremos. ¿Ok? Entonces, como yo decía, como planteábamos antes, vamos a tener dos casos. ¿Sí? Uno en el que la nueva posición, o sea, antes de eso, si el objetivo de este ejercicio es básico, es esencialmente determinar la nueva posición de cada uno de los vectores. ¿Sí? La nueva posición del vector que está originalmente en 0, ¿cuál es? ¿No? Entonces, lo que necesito dilucidar en este momento es que la nueva posición del vector 0, ¿sí? En este caso es la posición 3. Y la nueva posición del vector 1 es la posición 4. Y que la nueva posición del vector 2 es la posición 0, acá. ¿No es cierto? Y así sucesivamente, ¿no? Si yo encuentro eso, sí, si yo encuentro la nueva posición, pues simplemente lo que hago al final es decir, ¿no? El vector cifrado en la posición 0 es igual al vector cifrado en la posición 2. ¿No es cierto? Es decir, lo que tenía en la posición 2 ahora va a estar en el cifrado en la posición 0. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que conseguir. ¿Ok? Entonces, el primer escenario o el primer caso es cuando. El que tenemos de aquí, ¿no es cierto? Cuando al sumar, ¿sí?, la posición original, que le vamos a llamar I, ¿cierto?, más la clave, ¿cierto?, que tenemos de aquí la posición original más la clave, ¿sí? Y eso es menor o igual que, cosa, que la dimensión del vector menos 1. Que la dimensión del vector menos 1. ¿Sí? Ese va a ser el primer caso. Y el segundo caso va a ser cuando la posición del vector original más la clave es mayor que la dimensión menos 1. Si quieren, aquí pongámosle un paréntesis, aunque no debería hacer falta. ¿De acuerdo? ¿Está claro ahí los dos casos? ¿Alguna inquietud con respecto a esto? Ya, entonces, ¿cómo tengo esta fórmula? Pues simplemente de hacer la observación de lo que ocurre en ambos casos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Entonces, ya. Ahora, ¿qué pasa o qué tengo que hacer en el primer caso? ¿No es cierto? Si es que esto es verdad, entonces la nueva posición, ¿sí?, del vector, ¿cuál es? La nueva posición del elemento 0, ¿cuál es? Es 0 más 3. La nueva posición del elemento 1 es 1 más 3. ¿Sí? Entonces, si quieren, calculemos. La nueva posición va a ser, ¿no es cierto?, la posición original del vector del elemento que esté analizando, más C. Ya está. ¿De acuerdo? Esto lo voy a poner acá para que se diferencie. Control X, Control V. Ya. ¿Y qué hago con esa nueva posición? Se ya calculé la nueva posición, pero ahora tengo que, en esa nueva posición,
¿sí? Que va a corresponder al vector cifrado, ¿de acuerdo? Ubicar el vector que se desplazó del elemento que se desplazó del vector original. ¿Sí? Bueno, analicemos este. Sí, miren, estoy analizando el primer elemento de la posición original y digo que la nueva posición es 3, porque es 0 más la clave. 0 más la clave. 0 más 3, 3. Entonces, en la posición 3, ¿sí? O en la posición NP del vector cifrado, ¿sí? En la posición NP del vector cifrado, ¿qué voy a poner? ¿Qué me ayuda? En la posición NP, ¿sí? Del vector cifrado voy a poner este de aquí. ¿Qué me ayuda? Y más, más el valor o sea, sería DO, ¿Ya? abro corchetes, Ajá. y más la clave. ¿Ya? Ok. ¿Alguien más que me comente si esto estaría correcto? Por ejemplo, que se han ido de vacaciones. Alexander Vizcaíno. Sí, profe. ¿Está bien lo que dice el compañero? Sí, Sí, no te escucho muy seguro. Alguien que le corrija o que no, o que me confirme si está bien. A ver. Eh, por un punto sobre 10 en la prueba, que es la otra semana, por cierto, ¿no? ¿En qué puede repetir entonces, por favor? ¿Qué repito? La pregunta, o sea, Ah, sí, esto está sí, bien. ok. Hay un error, ¿no? Sí, porque O miren, sea, o sea, no estaría bien porque o sea, estaríamos poniendo el mismo valor, ya que NP es igual a I más C. Estaríamos, exacto, no estaríamos ahí exacto. redundando. Sí, 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 ya, ahí tienes ya tu punto. Claro, no, miren, NP es igual a I más C. Si yo pongo el elemento NPésimo, ¿no es cierto?, del vector cifrado es igual o le voy a asignar, porque aquí estoy asignando. Sí, el elemento NP de BC es igual al Sería, elemento, perdón, dije, sería solamente BO y entre corchetes y no I más C. exactamente, exactamente, ¿no? Porque si lo dejo así, lo que estoy diciendo es que los mismos elementos o las mismas, sí, las mismas posiciones del vector original van a ser las correspondientes al vector cifrado. No, pues, y el vector cifrado, evidentemente, va a tener una distribución distinta. Entonces, miren, lo que estoy diciendo es que voy a coger el elemento iésimo del vector original, ¿sí? Imaginemos que es el primero, ¿no? Que es el que cumple con esta condición. ¿Sí? El elemento que tengo aquí, el 5, lo voy a asignar a la posición NP, que en el ejemplo era el 3, ¿no es cierto? 0 más 3, 3, del vector cifrado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí, no? Inicialmente, el vector cifrado está vacío, ¿ya? Y estoy llenando aquí la posición NP del vector cifrado. NP es 0 más 3, porque el elemento original que estoy analizando es el 0 más la clave 3. Entonces, 0 más 3, voy a llenar la posición 3 del vector cifrado. ¿Y con qué le voy a llenar a la posición 3 del vector cifrado? Con la iésima, en este caso con la 0. ¿De acuerdo? Entonces, los compañeros, los dos, Mateo y ¿cuál era el otro chico? Que respondió recién, Steven. Ya. Mándenme un mensajito recordándome esto, ya para ponerles un punto
sobre 10 en la prueba. ¿Ok? Listo. Creo, Inge. Sí, por favor, al contrario. Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, esta era la parte sencilla, ¿no? Que bueno, tampoco es tan sencilla porque hay que observar bastante. Esto también es cuestión de práctica. ¿Ok? Pero ya lo saben, ¿no es cierto? Eso quiere decir que algo similar o una variante pequeñita de lo que ven aquí se podría tomar en la prueba. ¿Ok? ¿Qué más? Por ejemplo, podría pedirles que ya no se desplace a la derecha, sino a la izquierda, ¿no es cierto? No para hacer el programa que en el destinatario de este mensaje permita el descifrado, ¿no? Entonces, ¿qué tendrían que hacer si es que ya no quieren desplazar hacia la derecha, sino hacia la izquierda? ¿Cierto? Bueno, ya vamos a hacer ese análisis también más adelante. ¿Ok? Y ya está, ¿no? Entonces, si es que la posición del elemento más la clave es menor o igual que la dimensión -1, entonces lo único que tienen que hacer es sumar la posición más la clave, ¿sí? Y esa es la nueva posición del vector IS, del elemento iésimo del vector original, ¿sí? Ahora, si no quieren utilizar esta variable intermedia, también podrían directamente ponerle aquí I más C, ¿de acuerdo? Pero bueno, quizás eso todavía sea demasiado. Como están recién aprendiendo, pues, utilicemos la variable intermedia, ¿no? Para calcular la nueva posición, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando al sumar la posición original más la clave me da un valor mayor que la dimensión del vector -1? ¿De acuerdo? Vamos analizando con un ejemplo, ¿no? Esto sí es bastante más arbitrario que esto, ¿sí? Porque se lo puede conseguir con una operación que ustedes ya conocen, ¿no? Así que no hay tanto razonamiento, sino les voy a mencionar qué herramienta utilizamos, ¿no? Pero primero, analicemos el ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si es que A ver, ¿cómo ponemos esto? Ya, aquí voy a poner los elementos del vector original y aquí los elementos del vector cifrado, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice? El vector original tiene como primer elemento el 5, ¿cierto? El 5. Luego tiene el 3, luego tiene el 7, luego tiene el 8 y luego tiene el 0. 5, 3, 7, 8, 0. ¿Ya? Ya, ¿cuál es el vector cifrado en ese caso? Si es que la clave, a ver, voy a ponerle acá. Déjenme pensar cómo lo pongo. Ejemplo, si clave igual a 6, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que la clave es 6, ¿ya? Aquí está el vector cifrado, ¿no es cierto? ¿Cómo nos queda? 0, 5, 3, 7, 8. 0, 5, 3, 7, 8. Descentramos. Ya, a ver, déjenme acordar la operación. Ya, ya. Ya, no es con los vectores, sino es con la posición, ¿ya? Entonces voy a dibujar las posiciones 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Entonces, la nueva posición del 0, ¿a cuál va? A ver, el 5 pasa acá. La nueva posición del 0 es la 1. ¿Sí le ven? ¿Sí? De 0 pasó a 1. ¿Sí? El 0, la nueva posición. Aquí estoy analizando las posiciones. Ya, la nueva posición es la 1. La nueva posición del vector 1 es la 2. ¿Sí le ven? El 3 pasa acá. La nueva posición es la 2. Y así sucesivamente. 3, 4 y el 0 aquí. ¿De acuerdo? Centremos de esto. Ya.
Entonces, usualmente para obtener esto, ¿qué es lo que hicimos? Para obtener la nueva posición, originalmente, ¿qué es lo que hicimos? Coger la posición original y sumarle la clave, ¿no es cierto? Coger la posición original y sumarle la clave. El problema, en este caso en particular, ¿cuál es? ¿Sí? Que al sumarle a la posición original la clave, ¿qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué me dice? ¿Cuál es el problema aquí? Que al sumarle a la posición original la clave, como la clave es muy grande, ¿sí? La nueva posición me va a dar fuera, ¿no es cierto? Fuera del vector, ¿no? Imaginemos, 0 más 6. ¿A qué me da? 6. La nueva posición va a ser 6 en este caso, ¿cierto? Y aquí la nueva posición, ¿cuál va a ser? 1 más 6. 6 y eso me da 7. Y aquí la nueva posición, ¿cuál va a ser? 2 más 6 y eso me da 8. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, el problema con este caso particular es el que digo, ¿no? Que al aplicar la estrategia que estoy aplicando aquí de sumar la posición original, ¿sí? La posición original más la clave, me da un valor que está fuera del vector. ¿De acuerdo? Ese es el problema, ¿no? Ahora, entonces necesito hacer una operación, ¿sí? Para resolver esto necesito hacer una operación tal que al sumarle cualquier valor, ¿sí? A la posición original, ¿sí? El resultado se mantenga entre los valores, ¿sí? De las posiciones permitidas del vector, ¿sí? Es decir, que si yo sumo 2, si a 2 le sumo 6, que me dé un resultado, ¿sí? Coherente, pero que esté dentro de estos 5 números, entre el 0 y el 4. ¿De acuerdo? Y eso es lo que se conoce como una operación modular, ¿sí? Que yo tenga solo este universo de números del 0 al 4 y al operar entre ellos, al sumarles, al restarles, ¿sí? El resultado me dé un número que esté dentro dentro de esos números, ¿no? Entre el 0 y el 4, ¿sí? Y eso se consigue utilizando el operador módulo, que ustedes ya conocen, ¿de acuerdo? Es el porcentaje. Entonces, ¿cómo hago esto? 0 más 6, ¿sí? 0 más 6 módulo, ¿ya? Entonces aquí tengo que decir entre qué números quiero que esté el resultado, ¿sí? Si quiero que esté el resultado entre 0 y 4, pues le hago módulo 4, ¿de acuerdo? Entonces hagan el cálculo. 0 más 6, 6. 6 módulo 4, ¿sí? ¿Qué significa 6 módulo 4 o 6 porcentaje 4, ¿no? El residuo de dividir 6 para 4. ¿Sí? ¿Cuánto me da? A ver, entonces aquí no sería para 4 porque me va a dar 2, ¿no es cierto? El residuo me va a dar 2 y lo que debía haberme dado es 1, ¿no? Entonces, perdón, aquí es módulo 5, módulo la dimensión, del 0 al 4, ¿sí? Entonces ahí sí, 0 más 6, 6, módulo 5, si divido 6 para 5, ¿cuánto me da? 1. ¿Cuánto me sobra? ¿Cuánto me da de residuo? 1, ¿de acuerdo? Hagamos con lo siguiente, 1 más 6, ¿sí? La posición original más la clave, módulo 5, ¿cuánto me da? 7. 1 más 6, 7. 7 módulo 5. 7 dividido para 5, 1. Me sobra 2. ¿De acuerdo? Entonces, si ven que ya me va dando los números que yo estoy esperando aquí que me dé, 1, 2, las nuevas posiciones se dan, ¿sí? Sumando la posición original más la clave y haciendo esto la operación módulo con el valor de la dimensión del vector, ¿sí? Entonces, 2 más 6, 8, módulo 5, me da 3, ¿sí? Y así, ¿no? 2 más 6, 3 más 6, módulo 5, me da 4. Y verifiquemos esta última, ¿no? 4 más 6, que es la posición original más la clave, módulo 5. Miren, 4 más 6, 10.
10 módulo 5. ¿Sí? 10 dividido para 5 a 2, con residuo de 0. ¿De acuerdo? Entonces, noten lo interesante, y esta operación módulo es básica para la criptografía. ¿Sí? Ustedes si están tomando la carrera de TI y toman la materia de seguridad en redes, seguramente estudiarán con mucho más detalle esto que se conoce como aritmética modular, ¿no? Que no es otra cosa que un conjunto de operaciones que al realizarse se mantienen dentro de un universo de números dados, ¿no? Entonces, si ven que no importa la operación que haga, ¿sí? No importa los números que sume aquí, el resultado de hacer la operación módulo con 5 me da siempre un valor entre 0 y 4, porque esos son los posibles residuos de dividir cualquier número para 5. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? ¿Alguna inquietud? Profe, Ajá. también pudimos haber dicho NP menos D, y bueno, ahí salía lo mismo, ¿no? NP menos Menos la dimensión. la dimensión. A ver, pero lo que estamos buscando aquí es obtener justamente NP, ¿no? ¿Cuál es la nueva posición? ¿Sí? ¿Cuál es tu fórmula? Y Aquí lo que... entonces, I más la clave, o sea, la posición I más la clave, Ya, menos la dimensión. menos la dimensión. Ok. Y Mm, sí, puede ser. Aquí lo que me preocuparía... A ver, sí, puede ser. A ver, comprobemos. Nueva posición. I más la clave 0 más 6. 0 más 6. Menos... Perdón, menos la dimensión. Sería que no es cierto. Menos la dimensión. 0 más 6. Para que nos quede igualito. 0 más 6 menos la dimensión, ¿cuánto es? 5, ¿cierto? 6 menos 5 me da 1, ¿sí? Eh, sí, te va a dar en todos los casos. Pensemos en algún caso especial. Mm, ya sabes cuál es el problema. No, sí, no le veo ningún caso especial. Es otra solución, seguro. 0 más 6 menos 5. Ujú. Ahora, Profe, sí, el último no cumple, porque 6 más 4 serían 10 y menos 5 sería 5. a ver, 4 más 6, 10. Menos 5 me da 5. Claro, aquí debería darme 0. Y a lo que podría hacer ahí es agregar un condicionamiento diciendo que si si el resultado me da igual a la dimensión, que entonces la nueva posición sea 0. ¿No es cierto? Sí, en este caso no cumpliría, es correcto, pero podríamos agregar un if para controlar ese caso, ¿no? Claro, el problema de esto sería si es que le empezase a sumar un número mayor a este, ¿no? Mayor a 6. Pero ya no se daría el caso, ¿no? Ok. Sí, es buena la propuesta del compañero, sí, simplemente tomando en cuenta eh, esta salvedad, ¿no? A ver, ¿cuáles son los chicos que me respondieron ahorita? David, ¿fuiste tú, el último? Alexander, profe. Alexander. ¿Y el anterior? El que me propuso esto. Sí, Steven, ya. Entonces, Steven, me escribes otra vez, ¿ya? Sí, ya les subo 2 puntitos. Bueno, a ti y a Alexander, creo que era, le subo un puntito, ¿ok? A la prueba. Entonces, sí, es que seguramente aparte de estas dos hay otra forma más de resolver este problema, ¿sí? La forma más adecuada, la más formal sería esta.
¿sí? ¿Por qué? Porque ya les digo que la operación modular, esta operación que acabamos de ver aquí, es muy común en los algoritmos de criptografía. Sí, y seguramente se toparán con ella en la asignatura de seguridad en redes. ¿De acuerdo? Y revisarán pues para qué sirve las operaciones módulo más típicas que se utilizan en cifrado. ¿De acuerdo? Y listo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo voy a borrar, pero noten que se puede hacer también así, simplemente para generalizar la operación, como hice aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo generalizo la operación? Esto lo voy a mover para que, a ver, ¿a dónde lo muevo? Lo voy a mover a la derecha. Control X y Control V. Ahí, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la operación? ¿Sí? La nueva posición se calcula, miren, ¿haciendo qué? Sumando la posición original más la clave, la posición original más la clave, y haciendo eso, la operación módulo con la dimensión, ¿sí? Y eso, haciendo la operación módulo con la dimensión. En este caso sería dim. Ya, entonces con NP ya tenemos la nueva posición, pero ahora tenemos que asignar el elemento original a la nueva posición. Entonces, lo mismo que tenemos aquí. ¿Sí? ¿Sí? En el vector cifrado, ¿no es cierto? En la nueva posición voy a almacenar lo que tenía en el vector original en la posición original. ¿De acuerdo? En la posición IS. ¿No? Entonces, como ya les había comentado al inicio, el secreto o el detalle de la resolución de este problema está en determinar cuál es la nueva posición del vector. ¿Sí? La nueva posición de los elementos en el vector. ¿De acuerdo? Y listo. Entonces, con esto ya podemos resolver el problema, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que hacer es simplemente ir recorriendo los elementos del vector, ¿no? Verificando esta condición y aplicando la asignación dependiendo de cuál de los casos se cumple. ¿Sí? Entonces, vamos al code blocks y vamos a resolverlo. Return 0. Solo falta tiempo, a ver. Main. Y return 0. Listo. Déjame ver si ya funciona esto. Ah, ya estaba, ¿no? Oh, vamos. No, todavía no. Ok, bueno, era para ver exactamente el mensaje que salía, ¿no? Pero bueno, printf, el título del ejercicio, ¿cómo le vamos a llamar? Cifrado de vector. Ok. Luego, otro printf para pedirle el tamaño, ¿no es cierto? Printf. El 92N. El tamaño del vector. Ya está. Y lo vamos a leer. Scanf. ¿Qué vamos a leer? Un entero, especificador de tipo porcentaje de. Y acá voy a declarar el entero o la variable, ¿no es cierto? Donde voy a almacenar el tamaño del vector, que va a ser la variable dim, ¿no? Así le había llamado. Yo una vez voy a necesitar una variable contadora. Y si quieren separado, voy a declarar el vector. El vector original, ¿no es cierto? Que va a ser un vector de tamaño dim, ¿sí? Y el vector cifrado, que también va a ser un vector de tamaño dim. ¿De acuerdo? También voy
a tener una variable NP que va a almacenar la nueva posición. Y creo que nada más, ¿no? Entonces aquí estaba leyendo el tamaño del vector que voy a almacenar en la dirección de la variable dim. ¿Sí? Y luego tengo que leer los elementos del vector. Entonces, esto ya habíamos visto. Para leer necesito un lazo, ¿no es cierto?, que vaya recorriendo los elementos, en este caso, del vector original, ¿no? Entonces voy a recorrer desde i igual a 0, ¿sí? Porque los elementos del vector están indexados desde 0. Y mientras i sea menor o igual a menor que la dimensión, ¿no? Desde 0 hasta la dimensión -1 vamos a recorrer, ¿no? Eso espero que esté claro. ¿Sí? El vector va a ir desde 0 hasta la dimensión -1. ¿Sí? Desde 0 hasta 4 en este caso. Y con incrementos de 1. ¿De acuerdo? Entonces, voy a pedirle que ingrese los elementos con un mensaje printf, ¿sí? Entre comillas, con un salto de línea. Le voy a decir ingrese elemento, el elemento iésimo. Es decir, ahí voy a imprimir un entero. Y voy a poner 2 puntos y espacio. Entonces aquí voy a imprimir el valor de i. En esta posición voy a imprimir el valor de i para irle diciendo al usuario: ingrese el elemento 0, elemento 1, elemento 2 del vector, ¿no? Si quieren, pongámosle más bonito, el vector original, un corchete aquí y un corchete acá, para que seamos más bonito. Elemento B, O, y el subíndice aquí. ¿Ya? Y luego voy a leer el elemento. ¿No es cierto? Aquí, ¿qué voy a leer? Digamos que vamos a leer solo enteros, pero no es necesario, ¿no? Igual lo que vamos a hacer es trabajar con la posición, no con el valor. Así que, bueno, aquí como he declarado el vector original como un vector de enteros, entonces voy a leer enteros. Voy a leer un entero, el especificador de tipo porcentaje d, y voy a almacenarle en B, en la posición iésima del vector original. ¿Sí? Recuerden cómo nos referimos a los elementos de un vector, ¿no? Entre corchetes y el índice o la posición de ese vector, ¿no? Entonces esto va a ir cambiando. Primero voy a leer BO sub 0, BO sub 1, BO sub 2 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Que esto ya lo revisamos, pero puede ser que haya alguna duda. ¿Preguntas? Eh, Me preocupa bastante que estén aquí la mitad de los estudiantes, ¿no? No sé, ustedes saben cuál es el lío. Ya se retiraron, ya saben la materia y no Parece que, sé. dije, Sí, parece que por lo que en el aula está el enlace directo, entonces parece que por eso no habían entrado algunos. a ver, no entendí. El O aula sea, está en el... la reunión de Zoom está en Ah, el aula, por eso. mm, Y a mí, por ejemplo, me pasaron el link de la reunión y de la contraseña por WhatsApp. No por- les creo. Ya, buena observación. Sí, sí, sí. Y no están todos bueno, no, seguramente no se conocen todos entre sí. Bueno, les voy a mandar ahorita por si acaso, ¿no? Pero, sí, porque el ejercicio que viene de cadena sí es importante. A ver, déjenme escribirles un correo. Chusa, no. A ver, para la importancia de anotar estos links, ¿no? Para las próximas veces les voy a enviar por correo. A ver, programación. Rapidito, ¿dónde estamos? Ujú. A ver.
Y aquí tengo. Reenviar. Reenviar, responder. Ya. Programación GD3. Ok. Ahí les envié. Está lenta. Listo. Continuemos. Eso está viendo. Listo. Entonces, como decía, vamos a ir leyendo los elementos que ingresa el usuario uno por uno desde el teclado, ¿no? Entonces, hasta aquí, si quieren para verificar que esté todo bien, hago otro lazo para imprimir los valores, ¿no? Entonces, voy a imprimir los valores a ver si se han leído bien. Voy a imprimir B0, B0D, dos puntos, y aquí voy a imprimir el valor del elemento del vector, ¿no? Entonces, en el primer caso voy a imprimir el índice y en el segundo caso voy a imprimir el valor del vector en esa posición, B sub I. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una prueba. Mando a compilar y ejecutar. Ya, media error. Ah, está mal escrito el nombre del vector original. Veo. Compilar y ejecutar. Listo. El tamaño del vector, 5. 1, 2, 3, 5, 6. ¿Ya? Entonces aquí me lee y miren con la misma estructura del lazo for, imprimo. 1, 2, 3, 5, 6. ¿De acuerdo? ¿Alguna inquietud hasta aquí? Esto es importante. Esto ya es básico porque ya lo vimos, pero si es que hubiese alguna duda, quisiera que se despeje de una vez. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Nada? Ok. Esto es esencial. Si esto no entiende, pues, estamos en problemas. ¿Ok? Listo. Entonces, con esto, por eso pregunte, ¿no? No hay ningún problema. ¿Ya? Entonces, esto ya no hace falta. Esto simplemente era para verificar. Entonces, no lo voy a imprimir. Pero sí que me va a servir para ir recorriendo, porque miren, el análisis que hicimos sí, requiere que nosotros vayamos leyendo el vector original, ¿no es cierto? Y analizando estas dos opciones. A ver, I más C es menor o igual que la dimensión menos 1. Si es así, entonces la nueva posición en el vector cifrado va a ser esta y aquí hago la asignación. Si no es el caso, entonces calculo la nueva posición de esta manera y hago igualmente la asignación. Entonces, muy sencillo, ¿no? Pero lo que tengo que hacer es recorrer el vector original y hacer estas dos verificaciones y la asignación correspondiente, ¿no? Entonces, por eso no borré el lazo for completamente porque me va a servir, ¿no? Entonces, voy a recorrer desde 0 hasta la dimensión menos 1 y en el proceso voy a hacer esa verificación que dije, ¿no es cierto? If, ¿sí? ¿Qué cosa? Es más, voy a ir copiando, ¿sí? Si I más C es menor o igual que la dimensión menos 1, ¿sí?
si I más C es menor o igual que la dimensión menos 1. Y si no, lo otro, ¿no es cierto? ¿Qué hago? Si I más C es menor que la dimensión menos 1, calculo el valor de la nueva posición sumando I más C. ¿Sí? Y la asignación, que es esta de aquí. ¿Sí? En el vector cifrado, la posición NP va a ser igual a lo que tenía en la posición iésima del vector original. ¿Sí? Y lo mismo aquí. Fue una más. Sí, ¿no? Aquí ya no hace falta especificar esto porque es obvio, ¿no? Si es que I más C no es menor o igual que dimensión menos 1, es obvio que es mayor que dimensión menos 1. ¿Sí? Entonces no hace falta poner eh, esa otra condición. Simplemente si no, ¿sí? Calculo la nueva posición y asigno el elemento del vector original a la nueva posición. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Nada? Ok, entonces al terminar el lazo ya tendré en el vector cifrado todas las posiciones desplazadas del vector original. ¿De acuerdo? Entonces lo único que me faltaría es imprimir. Ahí sí voy a necesitar otra vez este lazo for, pero solamente para imprimir los valores del vector cifrado, ¿no? Entonces no voy a leer nada, simplemente voy a imprimir el vector cifrado, le voy a llamar BC. Aquí voy a imprimir el índice del vector cifrado, 2 puntos de espacio, y luego de eso voy a escribir el valor de cada elemento en el vector cifrado, que es en este caso son valores enteros, entonces el especificador de tipo es porcentaje de, y acá a la derecha pongo la variable o la posición cuyo valor voy a imprimir, ¿no? Es vector cifrado, posición iésima. ¿Ok? Listo. Compilar y ejecutar. Aquí me dio error. C me dice no está declarado. Si ven acá abajo, en la línea que está en rojo, me dice sí. Dice undeclared. No está declarada, ¿no? Entonces me faltó declarar la clave y me faltó preguntar la clave también, ¿no? Entonces la clave va a ser un entero. Y luego de ingresar el tamaño del vector, me toca preguntar la clave. También, ¿no es cierto? WinDef. Al 92N. Ingrese la clave. Es un entero. Y voy a leerla con scanf. La clave va a ser un entero también, como dije. Y la voy a almacenar en la variable, en la dirección a la que apunta la variable C. ¿De acuerdo? Ahora sí ya la puedo utilizar más abajo. Mando a compilar y ejecutar. Y metí un error. ¿Qué pasó? F9. Ya, algo hice mal. Algo hice mal por ahí. Déjenme borrar de nuevo esto. Ya, en esa línea hay algo raro. No veo nada raro. Veamos en los mensajes de aquí abajo. Ah, ya. Ya, claro, no puedo asignarle. Aquí de ley me toca poner un tamaño, ¿no? Pero sí está feo. Ya, cuando declaro un vector, de ley tengo que especificar un tamaño, ¿no? Y aquí BIM está declarada, pero no está inicializada. Usualmente lo que se hace es lo siguiente, verán. Usualmente cuando trabajo con vectores
para los que no sé cuál va a ser el tamaño, ¿sí? Porque depende del usuario, lo que hago es especificar un tamaño máximo, ¿no? Cuando declaro tamaños máximos, esos usualmente se declaran como constantes. Pues si ustedes se recuerdan, para declarar una constante, yo puedo utilizar la directiva define, ¿sí? Y aquí puedo especificar la longitud máxima que va a tener, digamos, un valor máximo, ¿no es cierto?, que voy a asignarle a los vectores. Digamos que la longitud máxima que va a tener aquí es 10, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo declaro el vector que va a tener una longitud máxima de 10, y en vez de poner esto, pongo el valor de la constante. ¿De acuerdo? Podría hacer esto, ¿no? O sea, podría evitarme tanta cosa y poner 10 aquí. Y entonces ahí lo que estoy diciendo es que los vectores original y cifrado van a tener se va a reservar para ellos un tamaño de 10, ¿sí? 10 posiciones en memoria. Pero podría ser que luego, digamos, este programa quiero que trabaje con 20. Entonces me tocaría ir acá, cambiar a 20, sí, cambiar aquí también a 20. Entonces, para evitar hacer el cambio 2 veces o más veces, porque a lo mejor este tamaño es el de otros vectores, yo defino una constante, ¿sí? Y aquí pongo el nombre de esa constante. Y cuando yo quiera cambiar el tamaño máximo, pues simplemente me voy acá a la definición y le cambio. Entonces así ya se cambiaría para todos. ¿De acuerdo? Ojo con ese. No vayan a cometer ese error que estuvo feíto. ¿Sí? Aquí hay que especificar un tamaño determinado. ¿Sí? Como aquí ya estoy especificando cuál es ese valor, pues acá abajo ya puedo utilizar esa constante y cuando se ejecuta el programa, ¿no es cierto? Aquí lo que tendré pues es 10. Se reemplazará ese valor de la constante por 10. ¿Sí? No hemos trabajado mucho con constantes, pero es básicamente lo mismo que con variables, ¿no? ¿Sí? El valor se asigna de esta manera y aquí cuando la utilice, lo que se reemplazará es pues, el valor que asigné a la variable, a la constante, perdón. ¿Sí? ¿Alguna inquietud sobre esto? Profe, yo tenía una duda, pero era, o sea, cuando antes de que se dañe el aula, veía que se tenía que hacer este ejercicio pero con funciones. Y mi duda era que en el momento en el que trabajo con funciones y como datos de ingreso que se pone en la función, veía que no era obligatorio poner, en este caso, log max, cuando se pone los argumentos en la función. No sé si estaré equivocado, tal vez. Ya, que no sé muy bien a lo que te refieres. En los argumentos, dice, de la función. ¿Pero qué función era? Sí, en los argumentos era la función para sí mismo para determinar así, para hacer el desplazamiento. Entonces, llamaba los argumentos en la función, aparte de la int main, y Ajá. veía que no, o sea, que no se ponía long max, sino solo ponía el nombre del vector, pero, y entre corchetes vacío, no ponía long max. Entonces, esa era mi duda. Ya, a ver, veamos si es que funciona para ver lo que me estás comentando. Creo que funciona todavía. No todavía. Ok. Sí, no sé si es a lo que te refieres, pero estos valores que se refieren al tamaño máximo de los que se va a reservar, ¿no? Porque recuerden que esto no quiere decir que voy a utilizar todos los 10 elementos del vector, ¿no? Lo que significa esto es o lo que quiere decir esto es que yo voy a crear un vector, ¿no es cierto?, de enteros, y que para eso voy a reservar estas posiciones. ¿Sí? Imagínense que es 10, entonces voy a reservar 10 posiciones. ¿Sí? Están ahí reservadas en memoria. Pero, ¿sí? Puede ser que si el usuario digita 5, ¿cierto? Porque quiere un tamaño de dimensión 5, ¿sí? Va a utilizar solamente de esas 10 que están reservadas, va a utilizar las 5. ¿De acuerdo? Entonces, difícilmente se va a pasar como argumento a la función estos valores. ¿Sí? Estos valores de longitud máxima generalmente se definen a nivel global, ¿sí? Que es aquí, en la cabecera.
¿no? Entonces, eso quiere decir que este valor de longmax lo puedes utilizar ya sea en la función main o en cualquier función de usuario que se defina abajo, ¿no? ¿Sí? Si ustedes definen esta constante aquí, esa constante tiene un contexto global y por lo tanto la pueden utilizar en cualquier función, como decía, ya sea la main o cualquier función definida de usuario. Entonces sí, no debería pasarse como argumento, ¿de acuerdo? Ya le voy a dar un vistazo luego y a ver eh, si es que hay alguna aclaración más que hacer. Y la haría la siguiente clase ya, o cuando esté ya disponible el aula virtual. ¿De acuerdo? Eh, a ver, ¿cómo hacemos esto en funciones o con funciones? ¿Qué tendríamos que hacer? No sé si el compañero que me preguntó, ¿tienes a la mano el prototipo de la función que se planteaba en No, el profe, yo ejercicio? también estaba tratando de hacerle y iba a continuar hoy en la mañana y se cae el aula. Ya, ya. ¿Este ejercicio estaba planteado como ejercicio de clase o de deber? Como clase estaba planteando. Ya, ok. A ese también le iba a decir si es que tal vez podría, ya después que se arregle el aula, podría ponerle más tiempo para subirlo después. Claro, sí, este también lo voy a habilitar para que lo suban hasta mañana. De acuerdo, hasta mañana a la medianoche. Pero bueno, sí sería bueno hacer un ejercicio con funciones también. Pero bueno, el viernes lo vamos a hacer. El viernes que ya tenga a la mano el prototipo, lo hacemos con funciones. Pero básicamente lo que habría que hacer, lo que pasa es que no recuerdo qué argumentos pedía de entrada, ¿no? Y de salida. Eh, pero bueno, esperamos que ya se recupere el aula hasta unos 15 minutos antes de las 11 y lo podemos revisar. ¿Ok? Pero bueno, básicamente lo que habría que hacer es coger todo esto desde este for, ¿no? Que es en el que estamos recorriendo el vector original y a partir de el análisis de la posición de cada elemento, pues rellenar el vector cifrado. ¿De acuerdo? Entonces habría que poner todo esto dentro de una función. Lo que sí habría que manejar con cuidado es cuál es el valor de retorno de esa función, porque recuerden que las funciones no pueden retornar arreglos. ¿Ya? Y esa es una restricción muy importante, muy seria, digamos, de C, porque en otros lenguajes eh, sí nos permiten retornar vectores, ¿no? En C no se puede retornar un vector. Entonces, básicamente, cuando se llama una función, ¿sí? Que trabaja con vectores, ¿sí? Lo que hace la función, lo que hacemos es pasarle como argumento, ¿sí? Los vectores con los que voy a trabajar, aunque estén vacíos, ¿sí? Y luego en el proceso, pues rellenarlos. ¿Okay? Eso también sí es importante que lo miremos. Pero bueno. No habíamos comprobado todavía si funciona ya esto. Ingresa el tamaño del vector 5. ¿Sí? Hagamos con el ejercicio que estábamos haciendo aquí. 53780. ¿Sí? La clave dijimos 6, 53780. ¿Sí? Y ese sería el resultado. 05378. 05378. ¿De acuerdo? Obviamente, ¿alguna inquietud sobre esto? Sobre este análisis, bueno, espero que no. La implementación es, pues la implementación, como ven, luego de hacer el análisis es súper fácil, ¿no? Entonces, tengan claro lo que estamos haciendo aquí, un poco para hacer el desplazamiento y luego para la asignación, porque esto también es súper sencillo, pero al principio no se lo ve tan claro, ¿no? Que es lo que les pregunté a los compañeros que se ganaron el punto, ¿no? La asignación que tendría que hacer para ir rellenando el vector cifrado con los elementos ya desplazados del vector original. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente la clave está aquí en calcular la nueva posición del elemento, de cada elemento del vector. ¿Sí? Y teniendo la posición, pues ahí sí ya puedo hacer referencia a esa posición en el vector cifrado. ¿Ok? Listo. Bueno, espero que esté claro.
Si quieren ahí, tienen un vistazo general del ejercicio. Y con esto, pues pasemos a lo siguiente, ¿no? Que es el trabajo con cadenas. Al compañero que me preguntó esto de la función, yo lo voy a tener en cuenta para la siguiente clase, pero si por ahí me olvido, recuérdame, porfa, ya, en clase, para, coger este código y meterlo en una función. Voy a guardar Save Project As. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos arreglos, desplazamiento, cifrado por desplazamiento. No tengo. Ah, sí tengo, mira, unos vectores cifrados. No sé si será ese también. Guardar. En todo caso ya está guardado. Y listo, ahora vamos a hacer el que tenía planificado de cadenas. Ojalá no me lleve tanto tiempo. Ya, te regreso a la presentación. Y listo. Ya. Ahora, nosotros ya habíamos visto el ingreso de cadena, ¿no? Recuerden que una cadena no es otra cosa que un arreglo común y corriente, pero de caracteres, ¿cierto? O sea, los arreglos de una dimensión que con los que hemos trabajado hasta hace un momento son arreglos que tienen enteros. Una cadena no es otra cosa que un arreglo, ¿sí? Porque tiene varios elementos, ¿sí? Pero de caracteres. ¿Ok? Entonces, sobre esto, por cierto, en el aula virtual hay un video. Ahora mismo ya no me acuerdo. Déjenme ver cuál es el problema que se plantea ahí. Hay un ejercicio que está en video, ¿sí? Que les dice, a ver, si ingreso la cadena mundo, es un arreglo de 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, más el carácter nulo que siempre está por ahí escondido, ¿no es cierto? Que se representa de esa manera. Entonces el ejercicio dice, quiero una función que reciba esta cadena y que yo le diga, a ver, quiero saber en qué posición está la U, ¿sí? Y que la función o que el programa me diga que la U está en la posición 1, ¿no es cierto? Porque 0, 1, 2, 3, 4 y así, ¿no es cierto? Entonces quiero un programa que reciba una cadena y un carácter y que el programa me diga en qué posición está el carácter que ingresé, ¿sí? Y que si el usuario ingresa un carácter que no está en esa cadena, por ejemplo el H, que la función me retorne el valor -1, ¿no? Entonces al retornar -1, la función indica, ¿no es cierto?, que ese carácter no está en la cadena que ingresó el usuario, ¿sí? ¿De acuerdo? Ya, entonces, ese ejercicio está resuelto en video y está etiquetado con la palabra importante. Así que asegúrense de ver ese video y de entender de lo que se dice ahí, lo que se explica ahí, ¿no? Que lo hizo otro profesor, está bastante bien explicado, pero si eso no fuese suficiente, voy a comentar un par de detalles que se discuten en ese ejercicio, ¿sí? A continuación. ¿Ya? Entonces, ya porque se hace referencia a varios errores, ¿no? Por eso era importante que estén todos aquí, pero bueno, ya es cuestión de cada uno, ¿no? Listo, entonces cuando leemos cadenas, vamos a leer una cadena, ¿no? Antes de ejemplificar los problemas que ocurren, ¿no? Voy a abrir el CodeBlocks nuevamente. ¿Mm? A ver si se abre. Profe, con respecto a los Sí. videos, hasta ayer, hasta la noche que no, antes de que se cayera el aula, solo había en dos. El uno era con respecto a la suma de los 100 primeros números pares
de un número y el Ah, otro. perdón. Sí, sí, no. Es que este video está en otra pestaña. Sí, en la pestaña del tema de cadenas. Ah, ¿De sí, acuerdo? porque sí solo estaba Sí, no. habilitada la de vectores. Ajá, y el otro era de intercambiar letras en un vector. Sí, sí. Los ejercicios que estaba comentando están en una nueva pestaña que, según recuerdo, ya habilité. Sí, entonces en esa nueva pestaña que tiene título cadenas, ahí van a encontrar esos ejercicios ese ejercicio que les estoy comentando, ¿ya? De los cuales es importante el que acabo de decir, ¿no? El que plantea ingresar una cadena y un carácter y verificar en qué posición está ese carácter de la cadena que ingresaron, ¿de acuerdo? Entonces, eso. Nuevo proyecto, Visual Application, siguiente, C. Aquí, ¿cómo le llamamos? Le llamemos, sí, cadenas, errores. ¿Ya? Siguiente, finish. Me voy al main. Listo. Entonces, voy a imprimir un mensaje pidiéndole al usuario ingrese cadena. Los puntos de espacio. Y recuerden que como una cadena podía tener espacios, en este caso, se desaconsejaba, o sea, no se aconseja utilizar scanf para leer esa cadena, ¿no? Si no, vamos a utilizar fgets, ¿sí? fgets, y bueno, luego les voy a hablar también de otra función que probablemente también utilicemos, ¿no? Entonces, fgets recibe como argumento, a ver, déjenme acordar. Ya, la variable donde van a almacenar la cadena que se va a ingresar, ¿sí? Recuerden, la cadena no es otra cosa que un arreglo de caracteres. Un arreglo de caracteres que voy a llamar cadena, ¿sí? Y para ella voy a almacenar, digamos que voy a almacenar 6 posiciones, ¿ya? Ingrese cadena. Y con fget le digo que la cadena que voy a leer por teclado, ¿sí? La voy a almacenar en la variable cadena, ¿sí? Para la variable cadena voy a reservar, en este caso, aquí vamos a utilizar la constante, ya voy a definir una constante con define, ¿sí? Que se va a llamar longitud máxima y que va a tener un tamaño máximo de 6 en este caso. Déjenme ver si ese es el tamaño que, sí, 6. ¿Ya? Y aquí, en vez de poner 6, en lugar de poner 6, voy a utilizar long max, ¿sí? Y lo mismo, ¿no es cierto? En ese get voy a leer una cadena y voy a almacenar en esta variable, ¿sí? Y va a tener una longitud máxima de long max. ¿Y de dónde se va a leer? Del teclado que es, no me acuerdo si aquí era con mayúscula, sí, STDI, la Standard Input. Ya no me acuerdo. No, es con mayúscula. STDI, ¿ya? Voy a leer por teclado una cadena que voy a almacenar en la variable cadena, cuya longitud máxima va a ser esta que está definida aquí, que es 6. ¿De acuerdo? Y luego, ya está. Voy a leer la cadena, pero voy a hacer una cosa para verificar qué estoy leyendo, ¿no? Voy a imprimir la cadena que leí con printf, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo imprimo una cadena? Con el especificador del tipo para cadena es porcentaje S de string, ¿sí? Y ahí voy a imprimir el valor de la cadena. Ya. Aquí, recuerden lo que había dicho, ¿no? Cuando yo hago referencia a una variable arreglo aquí, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ver más claramente cuando trabajemos con punteros, ¿no es cierto? Pero aquí, cuando imprimo una cadena entera, no necesito especificar el ampersand, ¿no? No necesito especificar, no debo, es más, especificar, poner el ampersand aquí. ¿Por qué? Porque cuando yo pongo cadena, así sin nada, ¿sí? El nombre de un arreglo, ¿sí? Ese nombre hace referencia a una dirección,
¿sí? Ya de por sí hace referencia a una dirección. ¿A cuál? A la del primer elemento de la cadena. ¿Sí? Entonces, al poner el nombre de la cadena aquí, ya estoy haciendo referencia a una dirección y por lo tanto no necesito poner el ampersand. ¿Sí? Ojo con eso, por favor. ¿De acuerdo? Okay. Sí. ¿Puede repetir eso justamente? Ok. Ya. Entonces, decía que voy a imprimir lo que leí con fgets, ¿no? Voy a utilizar printf, ¿sí? Para imprimir el valor de la cadena que leí por teclado. ¿Sí? Especificador tipo porcentaje S, entonces aquí voy. Si quieren puedo poner lo que leí es 2 puntos, porcentaje. Y aquí voy a poner la cadena. ¿Ya? Perdón. Estoy hablando tonteras aquí. Sí, a lo que me refería era al scanf, ¿no? Sí, no. El ampersand evidentemente se utiliza cuando estoy leyendo la cadena con scanf, ¿no? Pero como no estoy utilizando el scanf, no me hagan caso, ya, olvídense lo que les dije hace un momento, ¿sí? Eh, Me refería a la lectura de la cadena con scanf, ¿no? Cuando imprimimos, evidentemente siempre ponemos el nombre de la variable cuyo valor voy a imprimir en esta posición, ¿sí? Gracias por la pregunta porque me permitió darme cuenta del error. Entonces, simplemente lo que voy a hacer aquí es, en esta posición, imprimir lo que leí con fgets, ¿ya? Porque en el caso de las cadenas es un poco raro, ¿sí? Lo que leo, ¿sí? Digamos, lo que pienso que leo no es necesariamente lo que leí. ¿Por qué? Porque en la cadena hay caracteres ocultos. ¿Se acuerdan de ese carácter? Caracteres no ocultos, hay caracteres invisibles. Hay caracteres que no se ven. El carácter nulo no se ve, ¿sí? Y van a ver también que cuando ingreso a la cadena y aplasto el enter, ese enter también se lee y también es un carácter que es difícil de ver. No digo que no se ve, pero es difícil de ver. ¿Ok? Vemos, alguien más me preguntó aquí. Ya, ok. No sé por qué estar imprimiéndose así esto. Déjenme ver. Está el zoom incrementado, pero bueno, ya lo reviso después. Ya. Entonces vamos a ver esto. Otra cosa. Vamos a agregar, miren, alrededor de la cadena, ¿sí? Esto se hace en el video que les estoy planteando, ¿no? Pero lo explico yo por si hubiese alguna inquietud, ¿sí? No solamente voy a imprimir la cadena, ¿no? Sino que también voy a imprimir este carácter que se puede ver como una flechita, ¿sí? El mayor que y el menor que. Entonces, voy a imprimir entre la cadena o cuando imprima la cadena, voy a encerrarle en estos dos caracteres, ¿no? Y ya van a ver por qué, ¿sí? Y listo, voy a mandar a compilar y ejecutar. Listo, ingreso a la cadena. Recuerden que el tamaño máximo es 6. ¿Ya? Hola. Miren, ¿sí? Resulta que cuando leo hola con el fgets, se lee hola, pero además se lee también el salto de línea, porque esto es un salto de línea, ¿no? El salto de línea que di cuando aquí digité el enter. ¿De acuerdo? No sé si le ven. ¿De acuerdo? Este es un problema, este es uno de los problemas que vamos a analizar. O sea, no solo estoy leyendo la cadena que ingresa por teclado, sino también el enter que también ingresé por teclado, ¿no? Ya, vamos a ver otro problema. Imagínense que ustedes, luego de leer el fgets, quieren leer una letra. Voy a declarar no un arreglo de caracteres, sino solo un carácter. Char letra. ¿Ok? Y le quieren leer con scanf, ¿no? Como no estoy leyendo una cadena de caracteres, sino solo un carácter, el scanf me funciona perfecto. ¿De acuerdo? Voy a leer un carácter y ese le voy a almacenar en la variable letra. ¿De acuerdo? Ojo que no, letra es solo un carácter, no es una cadena. ¿De acuerdo? Entonces, listo. Vamos a mandar compilar y ejecutar. Ingrese cadena. Me faltó pedirle al usuario que ingrese la letra. ¿Cierto? Printf. Ingrese letra.
¿Ya? F9. Ya. Hola. Y aquí, a ver, no pude reproducir el error que esperaba. Déjenme ver qué pasó. Ya. Déjenme ver en el ejemplo. Ya, miremos este ejemplo, ¿no? No pude reproducir el error que estaba esperando porque para eso necesito ingresar una cadena. Ya, miren lo siguiente. Ya, imaginemos que tenemos el ejemplo que estábamos planteando, ¿no? Una cadena, un arreglo de caracteres que tiene hasta máximo 6 elementos. ¿De acuerdo? Entonces, pero de esos 6 elementos, ustedes que ya tienen que descartar el último, ¿sí? Porque el programa, cuando ustedes ingresen una cadena, ¿sí? En la última posición que está reservada, ¿sí? De ley les va a poner el carácter nulo. ¿De acuerdo? De ley. Entonces, en realidad, en esta variable, lo máximo que podrán poner es una cadena de 5 caracteres. Esos 5 más el nulo y ya tienen, ¿no es cierto? Los 6 espacios que están reservados. ¿Sí? Ya. Pero ahora, ¿cuál es el otro problema? Que ya acabamos de identificar. El otro problema es que además de la cadena que están ingresando por teclado, ¿sí? Se está leyendo también el salto de línea, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos cadena con 6 caracteres y ustedes ingresan la palabra mundo. ¿Sí? La palabra mundo tiene 1, 2, 3, 4, 5, pero luego de mundo digitan el enter, ¿sí? Que es el salto de línea. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes ingresan mundo y enter, ¿qué es lo que está almacenándose en realidad en la variable cadena? Se está almacenando la palabra mundo, ¿sí? Y al final se está almacenando el carácter nulo, ¿no es cierto? Los 5 caracteres, los 6 caracteres están llenos de aquí, ¿no es cierto? De la variable cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero además, ¿sí? Ustedes ingresaron el enter, el salto de línea, ¿sí? Y ese salto de línea, miren, ojo con esto. Como ya está llena la variable cadena, 1, 2, 3, 4, 5, 6, está con las justas, ¿no es cierto? Este salto de línea no se puede almacenar. Y como no se puede almacenar en la variable cadena, ¿sí? Se queda almacenado en una estructura que se conoce como buffer. ¿De acuerdo? Se queda almacenado en una estructura que se conoce como buffer. Y ese buffer, ¿sí? Si ustedes hacen una nueva lectura después, imagínense que leyeron esta cadena aquí y luego quieren leer una nueva cadena aquí abajo, ¿sí? Con fgets o con scanf, ¿sí? Ese carácter que se quedó ahí en el aire, ¿no? En el buffer, es consumido automáticamente por esa nueva lectura. ¿No es cierto? Entonces, este scanf automáticamente, o ese fget automáticamente lee ese carácter que estaba en el buffer aquí. ¿De acuerdo? Y van a verlo a continuación. ¿Sí? Voy a mandar a compilar y ejecutar. ¿Sí? Voy a poner la cadena mundo. ¿No es cierto? Y ya, no sé por qué me está dando error ahí. Sí, creo que le está dando error porque antes de la palabra letra no puso el ampersand en el escáner. Es verdad, es verdad. Muy bien. F9. Veamos ahí. Mundo. Ya. Miren lo que pasó. Miren lo que pasó. Lo que pasó es lo que acabo de explicarles ahorita. Déjenme agregar un enter. A ver, un enter aquí. Ojo que esto es bien particular de C, ¿no? Ingreso a la cadena, mundo. Ya, mire. ¿Por qué no me permitió ingresar letra? ¿Sí? ¿Por qué digito una palabra más cortita? Hola. ¿Sí? Y ahí sí me permite ingresar la letra. Por lo que acabo de comentar. Ahorita estoy ingresando mundo. 1, 2, 3, 4, 5 caracteres.
Y automáticamente el programa me pondrá en el sexto el carácter nulo. Pero además estoy ingresando el enter. Ese enter se queda en el buffer. Sí, ese salto línea se queda en el buffer. Y cuando realizo una siguiente lectura, ese buffer se consume. Es decir, automáticamente ese salto de línea que quedó pendiente en el aire ahí fue leído por este scanf que venía después. Sí, entonces por eso es que no me dejó ingresar por teclado la letra que iba a leer, ¿sí? Porque automáticamente lo que estaba en el buffer se leyó por parte de ese scanner. ¿De acuerdo? No sé si está claro eso. ¿Alguna inquietud? Ahora, ¿cuál es el problema? O sea, ¿cuál es el problema aquí? Que estoy definiendo una longitud máxima muy pequeña. Sí, entonces estoy con las justas, si hubiera puesto aquí un margen de error, ¿no? Un margen más amplio, ¿no? Digamos, y así pueden, o sea, dependiendo del tipo de número que esté ingresando, ¿no? Imagínense que es, qué sé yo, el apellido de alguien. Si en esta cadena voy a almacenar el apellido de alguien, ¿no? Entonces debería averiguar cuáles son los apellidos más largos, encontrar el apellido más largo, digamos que es un apellido que tiene 20 letras, ¿ya? Pero como seguramente aparece por ahí uno más largo que ese, entonces no voy a rezar 20, sino 30, ¿ya? Entonces aquí el problema es que tengo cadenas, o que tengo un espacio reservado para las cadenas, ¿sí? Un tamaño muy pequeño, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan a aparecer estos problemas, ¿sí? Como es tan pequeño, ¿sí? El usuario ingresa o puede ingresar una cadena que rebase o cuyo tamaño rebase, ¿sí? El tamaño que yo tengo reservado para esa cadena. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la solución? La recomendación es, si es que van a almacenar una cadena, nombres, por ejemplo, cuyos tamaños no saben exactamente cuáles pueden ser, ¿sí? Hacer ese análisis que comento. A ver, ya voy a almacenar un apellido, entonces, si es un apellido ecuatoriano, porque mi base de datos es de ecuatorianos, entonces averiguo de alguna manera cuáles son los apellidos más largos. Reservo ese espacio más un margen adicional, o el doble podría ser incluso. ¿De acuerdo? Esa es una de las soluciones. La otra solución, que también es súper conveniente, es la que se plantea en la diapositiva aquí. ¿Sí? Limpiar el buffer luego de cada lectura de cadena. ¿Sí? Ese buffer que se queda ahí con el dato, el salto de línea, ¿sí? Lo limpio utilizando este comando. Este comando de aquí, setBuff null std. ¿No? Entonces, después de cada lectura, ¿no es cierto? Puede que me quede alguna información almacenada en el buffer, entonces la limpio, ¿sí? Limpio el buffer, ¿sí? SetBuff en nulo, eh, todo lo que haya entrado por teclado, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver si el problema persiste. Y aquí me parece que tengo que, déjenme ver, setBuff null. Ya, hmm, déjenme buscar a ver si es que está algo mal en la sintaxis. Ya creo que es solo una F, ¿no? No sé por qué le puse doble F. Cuidadito con eso, es una F. Ok. G9. Ya, ahí está. Entonces, mundo, enter, y no se arregla todavía. Déjenme ver cuál es el problema aquí. Aquí ya tenía que haberse limpiado el buffer, ¿no? Sí, no, no se está limpiando. ¿Qué pasó ahí? ¿No? Si le pongo acá debería dar lo mismo.
Ujú. No. A ver, déjeme revisar. Veamos dónde lo utilizan. Parece que lo utilizan antes. No creo porque aquí es donde se lee la cadena. A ver, ponemos aquí. No. 6, 2. Profe, creo que es porque es primero el stdin y después el null en la función setBuf. Sí, es verdad. Es verdad. Es verdad. Estoy metiendo malos argumentos. Muy bien. A ver. Tú también envíame un mensajito ya. Gracias por estar atento. Indicándome este detallito. Para subirte un punto. F9. Ok, profe. Ya. Mundo. Ajá. Ahí está, ¿no? Es verdad. Es verdad. Tengan cuidado con esto. Eh, Son cosas básicas que a veces se pasan por alto, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Es un problema muy puntual porque tiene que darse esta condición, ¿no? Que ustedes reserven una cadena y que el tamaño del texto que estén ingresando sea el justo para cubrir, ¿no es cierto?, los espacios de esa cadena. Miren, son 5 caracteres que ustedes ingresaron, más el carácter nulo que siempre se adjunta y el salto de línea, pues que queda ahí pendiente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Acostumbrarse a dimensionar adecuadamente el tamaño de la cadena. Esto particularmente en la cadena, porque en los vectores numéricos pues no hay ese problema generalmente, ¿no? Generalmente siempre sabemos qué tamaño van a tener esos vectores, ¿no? Eh, a menos claro que le pidan al usuario que especifique ese tamaño, ¿no? Entonces, eh, y también acostumbrarse a stdin null, a utilizar la función setBuf stdin null para limpiar el buffer, ¿sí?, de cualquier información que haya quedado remanente de la lectura anterior de la cadena. ¿De acuerdo? Ya, este es un problema típico de las cadenas porque son arreglos de caracteres, ¿sí? Y resulta que el enter que ustedes digitan es un carácter, ¿no? No se ve tan fácilmente, pero al final es un carácter, ¿no? Entonces se lee juntamente con todos los caracteres que están leyendo de la cadena, ¿ya? Y bueno, aquí está otro de los problemas que no es tan grave, ¿sí? Pero lo vamos a discutir la siguiente clase, ¿no? Entonces, la siguiente clase vamos a coger el ejercicio que resolvimos al principio de la clase de hoy y le vamos a poner en una función. Y también vamos a discutir sobre el ejercicio que está planteado en el aula virtual para leer una cadena de caracteres, ¿no es cierto? Y determinar cuál es la posición de uno de esos caracteres, ¿no? Por ejemplo, leo la palabra mundo y si es que el usuario ingresa el carácter N, por ejemplo, que el programa me indique que el carácter N está en la posición 3, bueno, en la posición 0, 1, 2 de la cadena. ¿De acuerdo? Entonces, traten de resolver este ejercicio. Es fundamental que entiendan lo que hicimos el día de hoy, ¿sí?
sobre todo en el ejercicio del inicio, porque en el caso de las cadenas, pues bueno, lo que hicimos fue básicamente identificar estos problemitas, pero en la clase del viernes ya vamos a resolver el problema recorriendo los elementos de una cadena, ¿sí? De una cadena de caracteres, ¿ok? ¿Alguna inquietud, alguna observación sobre esto? Recuerde que tenemos la prueba el día miércoles, así que le tienen que ir revisando, ¿no? Por favor, los ejercicios que hemos hecho en clase, revisando los que están propuestos también en video, sobre todo el ejercicio de cadenas que está etiquetado con la palabra importante. ¿De acuerdo? ¿Eso, chicos? Sí. Si es que no se abre el aula virtual hasta cierta hora, o sea, yo no he subido todavía el deber, ya lo tengo hecho, pero no lo he subido. ¿No habrá alguna forma de dejarlo para después, en el caso de que no se abra, no se solucione el aula virtual? Sí, como les decía, el deber y el ejercicio en clase de hoy lo voy a habilitar para que lo puedan entregar hasta mañana a la medianoche. Entonces, Gracias. esperemos que hasta eso ya se haya corregido el problema. Si no, pues claro, tocará moverlo. ¿Sí? Aquí en la parte de las cadenas, o sea, este error se da por lo que poníamos el número de espacios justo. Pero si poníamos el espacio más extenso de espacios para almacenar los caracteres, ahí nos habría la necesidad de usar de limpiar el buffer, ¿verdad? Exactamente, No, exactamente. exacto. Pero como precaución, yo sí lo pondría. Sí, especialmente o cuando están leyendo cadenas. Sí. Eh, Eso, no les cuesta nada poner esta sentencia, ¿no? Pero sí, como dices tú, eh, ya no debería haber ningún problema. F9, si le cambiamos, ¿no? Hola, bueno, mundo. Miren, ¿sí ven? Le incrementé el tamaño y obviamente ya no hay ese lío, porque no se queda nada en el buffer. ¿Dónde se queda el salto de línea? El salto de línea, como tengo más espacios, el salto de línea se queda almacenado junto con el resto de caracteres. Miren, esto es lo que se almacena cuando ustedes reservan más tamaño, ¿sí? E ingresan en la misma cadena mundo, ¿sí? Al final esto es lo que se almacena, ¿sí? Como ya hay espacio, se almacena el salto de línea junto con la cadena de caracteres que ingresaron. Ahora, esto tampoco es ideal, por eso el otro paso que íbamos a ejecutar era este, ¿no? De identificar el salto de línea y en vez de dejarle el salto de línea, reemplazarle por el carácter nulo. ¿De acuerdo? Por favor, revisen para la siguiente clase el ejercicio que les dije de cadenas, que está etiquetado como importante. ¿De acuerdo? Revisen y así lo hacemos más rápidamente en clase. Sí, más bien cualquier pregunta que tienen me la hacen. ¿Ok? Eso, chicos. Nos vemos el viernes. Muchas gracias. Hasta luego. Luego, por favor.